Muy buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de su podcast EduAction, donde podremos aprender de educación a todo nivel. Hoy tenemos un gran invitado, como lo es Manuel Pérez. Muchísimas gracias. Él es business coach. Cuéntanos, ¿qué es un business coach? ¿Qué hace un business coach? Bueno, le critican los negocios a los demás básicamente, pero más que eso, pues en realidad te motiva no solo a que lo hagas bien, sino muchas veces a que lo hagas. Uno de los principales miedos que tenemos nosotros es a salir de esa zona de confort que nos impusieron en nuestro sistema de creencia educativo, ¿no? En donde teníamos que estudiar mucho para conseguir un empleo. ¿Qué pasa? Vienen las redes sociales y te muestran una vida que es la que todo el mundo sueña y la gente no la ha obtenido de esa forma. No la ha obtenido estudiando y no la ha obtenido trabajando. Entonces, yo quiero eso y estoy confundido. Entonces, lo único que medio me comentan por ahí es que hay un negocio de por medio y hasta ahí me dejan. Y de ahí en adelante, pues bueno, tengo que hacerlo. Y nosotros lo que nos dedicamos es a también concientizar a las personas a que sí es cierto que hay que tener un negocio, pero un negocio en realidad tiene que ser un sistema. El sistema tiene que pasar por unos procesos. No es un atajo. Y pasa mucho con los emprendedores, que a mí en lo particular no me gusta el término. O sea, ¿en qué proceso de lo que se llama construir una empresa estás y cómo podemos llevarte de la mano a que generes un sistema de negocio? El negocio debe funcionar sin ti. Si no, no es un negocio, es un autoempleo, como lo dice Robert Kiyosaki en su cuadrante del flujo del dinero. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es eso. Y como en los deportes, sé que está larga la respuesta, disculpa por eso, pero No. en los deportes, el coach siempre está, ¿sabes?, incentivando a que el deportista dé su máximo potencial, pues pasa lo mismo. En realidad, no se puede hacer un negocio sin una transformación. Hay que transformar, hay muchos procesos mentales, hay muchos sistemas de creencias que romper. Como dice Tony Robbins, hay que reventar el termostato, porque si no, no vas a poder tener un negocio. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos a través de pues, sesiones de coach, de programas de capacitación, y te vamos llevando de la mano a esa vía. Ahora, como el negocio son tantas partes, es la parte financiera, es la parte de atención al cliente, es la parte de solucionar un problema real, es la parte del nicho, micronicho, target, buyer, persona, público, lo que sea, cómo le voy a entrar, es la parte de marketing, es la parte de venta. Entonces nosotros que lo manejamos sin que la persona se abrume, vamos poco a poco llevándolo por ese camino de la mano a generar sistemas en cada estructura de su negocio. Al final, terminas teniendo un sistema y bueno, ya llega la parte en la que hay que ponerlo a prueba, lo que se llama la prueba de mercado, la prueba de llevarlo a prueba. Vamos a probar el concepto, la prueba de concepto, a ver qué hay que ajustar para la aceleración. Entonces, básicamente, nosotros los hispanos no creemos mucho en nada que tenga que ver con la asesoría. Muchas veces me siento como el psicólogo, ¿no? O sea, es que nadie quiere ir al psicólogo. Porque ir al psicólogo es reconocer que estoy loco públicamente, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros los hispanos tenemos ese ego de que no. Lo mismo pasa con el business coach, lo mismo pasa con las asesorías. Tú sientes que tú buscas ayuda, o sea, es como si fueras un médico y lo buscas cuando estás enfermo nada más, Sí, no para evitar la enfermedad. Y bueno, la primera pregunta que yo les hago a todos ustedes, y muchísimas gracias hoy por estar aquí, muy honrado por la invitación, de verdad el honor es todo mío para estar aquí hoy en tu por podcast. favor. Y la pregunta que yo les hago a todos ustedes, que seguro quieren tener un negocio, ¿hicieron business plan o son de los que piensan que eso no es necesario? Si son de los que piensan que eso no es necesario, necesitan mucha ayuda, mucho business coach. Y estoy a la orden y también muchísimos otros colegas en esta área para asesorarlos porque no hay nada más difícil que emprender en los Estados Unidos. En cualquier parte. Sí. En Estados Unidos, porque se cumplen las leyes, básicamente. En otras partes, la gente muchas veces quiere tomar atajos. Pero tú hablabas de un sistema ahora. Ese sistema también incluye la parte personal, no solamente la parte del negocio. Claro. ¿Cómo hace uno para separar ese miedo? Eso es lo más grande. Y tú que eres business coach, me podrás decir si sí o si no. Pero muchas veces es lo que frena y lo que no te deja avanzar también una vez que hayas arrancado. El miedo es muy grande.
el miedo a perder lo que tengo, miedo a que no me vaya bien, miedo al rechazo. ¿Cómo hacemos para quitarnos ese miedo? Sí, bueno, yo creo que nunca te lo quitas, pero es excelente pregunta. Nosotros como business coach en realidad no estudiamos eso. Nosotros solo hacemos preguntas, descubrimos y luego buscamos formas de que mejore. Ahora, yo personalmente en mis programas de business coach, si no hay transformación mental, y lo saben todos mis alumnos del Miami College, que por cierto les mando un saludo porque me dedico mucho a eso hasta un punto en el que la gente se siente como que ya, profesor, qué fastidio, ¿sabes? O sea, yo vine a estudiar de negocio porque usted me está tratando de cambiar mi manera de pensar, porque me habla de sistemas de creencias, de romper sistemas de creencias. Por ejemplo, voy a terminar un libro, bueno, ya lo terminé, ya estoy en fases de publicación, en donde se llama Cambiar tu mente domésticamente de empresario. Porque básicamente el principal enemigo, y no, yo no diría que en la mayoría de los casos, diría en todos los casos, somos nosotros y nuestros sistemas de creencias. Porque nadie nos enseñó a ser empresarios. Sí. Todo el mundo nos enseñó a ser empleados y a siempre culpar a alguien más de las cosas que nos pasaban. Nadie nos enseñó a tomar la responsabilidad y construir nuestro futuro. Esa no es nuestra configuración. Y como pues por ahí hay muchísima gente hablando ya de hackear la mente, pues básicamente es eso, es romper nuestro sistema de creencia tradicional y saber que somos responsables y constructores de nuestro futuro. Y por supuesto, entre ese futuro está nuestro negocio. Pero si no rompemos esos paradigmas, es como que le pidas a una persona que no ve a que te describa un paisaje. Tenemos que romper las barreras. Tenemos que romper lo que se llaman esas discapacidades mentales que tenemos internamente y que por supuesto parten de lo que tú dices, del miedo, que nunca se acaba. ¿Por qué? Porque el negocio tampoco es lo logré. El negocio es yo siempre en mis clases hablo de la referencia de que es como un fuerte, es como un castillo. En realidad el negocio no es lo importante es todas las batallas que tú tengas para hacerte un guerrero fuerte. Si sobreviviste, ya ganaste, porque el negocio siempre va a estar atacado. Así tengas el sistema que tengas. O sea, ahí está el caso de Blockbuster, está el caso de StarMe, de Yahoo, de estas empresas que eran tan fuertes y siguen atacadas, y muchas otras que pues les toca Bed Bath & Beyond, perdón. Sí. Y son, etcétera. Toys R Us. No es una cuestión de que lo lograste, no te sacaste el Loto Florida. Sí, no tienes el futuro seguro. No, es simplemente tu capacidad para responder a las adversidades. Me gusta mucho, y también esta es otra parte que siempre, pues mis alumnos se cansan porque lo repito, yo utilizo la entropía dentro de mi sistema. Considero que nosotros nunca nos enseñaron que el caos es parte de la vida. Es más, la vida es caótica por naturaleza, la naturaleza es caótica. Deja de bañarte. ¿Qué pasa? Deja de arreglar la casa, deja de cortar el césped del jardín. Automáticamente la naturaleza actúa y ¿qué nos genera? Caos. El orden es una decisión y una disciplina. Y viene de nosotros mismos. No es un derecho, es una obligación. A nosotros nos enseñaron, claro, estamos demasiado civilizados, hace muchísimos años de civilización, en donde sentimos que el orden es un derecho. Y cuando hay caos, nos deprimimos, y en este país sobre todo hay millones de ataques de pánico, cuando empezamos a sentir caos, y resulta que el caos es lo normal. ¿Qué pasa con el caos? La entropía es la segunda ley de la termodinámica, de la física, ley física de la termodinámica, que dice que el caos está hecho para multiplicarse. ¿Qué significa? Si ya sabemos que la naturaleza es caótica y que siempre nos va a mandar caos, siempre, nosotros a través de la entropía, con la ley de la entropía, sabemos que ese caos se va a multiplicar. Entonces ahí es donde salen los sistemas de drenaje entrópicos. Son sistemas abiertos en donde nosotros vamos a crear formas de que ese caos pueda llegar y pueda fluir en un orden. ¿De qué forma? Pues bañarnos es un sistema de drenaje entrópico, un sistema abierto de drenaje entrópico. Pues nosotros vamos y nos bañamos y nos lavamos los dientes. Tenemos un proceso, hay un sistema. Las cloacas, tuberías, todo es un sistema para drenar el caos. Claro. ¿Ok? Pero esos sistemas estaban antes de que nosotros naciéramos y nadie nos los explicó. Entonces nosotros creemos que nos los merecemos. Y no es verdad. Esos sistemas necesitan mantenimiento, necesitan atención. ¿Y saben qué? Por la segunda ley de la termodinámica, dice que van a colapsar en cualquier momento.
Y cuando algo se llena de caos, pero de más, le pasan dos cosas. O muere o se obliga a evolucionar a un sistema superior. Entonces, esos son los negocios. Los negocios reciben caos todo el tiempo y automáticamente a través de esos sistemas de drenaje, de entropía o de esos sistemas abiertos, pues simplemente se obligan a evolucionar. Pero más importante que el negocio es quien está dirigiendo el negocio. Claro. Porque él es el que de verdad genera la evolución, ¿entiendes? Y es por eso que cuando éramos pequeños habían problemas que nos hacían llorar y hoy nos dan risa, ¿no? Básicamente es parte de la misma principio. Sí, y en la vida también. Diariamente uno se consigue problemas o muchas veces pensamientos que ni siquiera llegan a ser problemas y luego nos reímos cuando nos recordamos de eso. Así es. Lo mismo pasa más o menos en las universidades, ¿no? Sobre todo uno lo ve, tú que eres profesor, que tienes ya unos cuantos años siendo profesor, ves que en las universidades siempre nos han enseñado para ser asistente, pero no gerente. Tú hablas de ser empresario. Obviamente, el empresario también tiene que ser gerente. Es un poco de todo, ¿no? Pero muchas veces nos conseguimos con ese dilema en el aula de clase. ¿Por qué tenemos que pensar que el contador público tiene que hacer las hojas, el balance y tiene que hacer el deber y el haber? Eso es para un asistente contable. Pero el gerente tiene que tener la visión de hacia dónde va la empresa, saber analizar los reportes, saber analizar la situación en la que se encuentra la empresa en el momento y ver hacia dónde lleva el barco. Es lo mismo que tú estabas hablando con respecto a las empresas. ¿Cómo crees tú que eso se está dando hoy en día para que los alumnos en un aula de clase puedan decir, mira, yo quiero tener una empresa, yo quiero ser gerente de mi empresa? ¿Cómo lo puedo llevar? Y cómo romper con esa mentalidad que se ha venido arrastrando históricamente. Bueno, es una pregunta súper interesante porque es a lo que yo intento todos los días responder. ¿Por qué? Porque en realidad yo soy abogado y pues luego estudié una maestría en negocio y derecho internacional. Luego tuve la oportunidad de ser profesor en la maestría. Pero sabes que la verdad es que yo no tenía, o sea, disculpen que cuente un poco de mi historia para poder darle concepto a la respuesta adecuada. Siempre es lo ideal, las experiencias es lo ideal. No, mi familia no me podía pagar la universidad. Entonces me tocó ser comerciante, el verdadero comerciante de nuestro país, hermosa Venezuela, y sobre todo de aquella época, y hacer de todo para poder pagarme la universidad y poder tener derecho a un título, ¿no? Para yo sentirme que sí, pues era alguien dentro de nuestra sociedad. Así era nuestra sociedad en Venezuela en ese momento. Entonces, bajo ese concepto cometí muchos errores, hice muchos negocios malos que me salieron mal, muchos negocios, pero siempre me llevó la necesidad. No era una cuestión de que quiero hacer negocio porque quiero tener más, no, quiero hacer negocio porque los 4 trabajos que tengo no me alcanzan, ¿sabes? Entonces, de esa forma, pude ver una parte, o sea, de ser empírico y de tener la necesidad de no seguir detrás de la deuda, de no seguir detrás del no puedo, no me alcanza, y ser empírico y saltar a la calle a hacerlo. Y luego, cuando estudié, pues empecé a darle teoría a esa práctica. Entonces ahí es donde empiezan a hacer clic las cosas. Como tú bien dices, las aulas, las universidades no te ayudan a tu ser empresario, te ayudan a ser empleado. Te ayudan a seguir una cantidad de patrones y de circuitos. En este año 2023, tu pregunta cobra muchísimo más importancia porque este es el año de las inteligencias artificiales. Significa que el 70% de las operaciones para las que las universidades nos enseñan ya las hacen inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que hay que hacer es poner en contexto al cerebro del estudiante de que la universidad tampoco es. O sea, siempre hay que buscar un culpable y hay que darle a alguien la responsabilidad. No, hay que entregar la universidad de herramientas como cualquier otra experiencia educativa. Es una herramienta más.
Pero tú puedes tener en tu casa el mejor taladro que te haya costado $10,000, pero si tú no sabes usarlo o si tú no lo pones en práctica y empiezas a cometer errores con ese taladro, tú no vas a poder poner la herramienta a su nivel. O como, pues, cuando llegué a este país, una de las cosas que más me gustó es que iba a las playas de Boca Ratón y esos lugares y veía señores muy mayores, casi que en andaderas y se montaban en un Corvette, en un Ferrari. Y yo decía, ¿cómo puede ser, o sea, que un Corvette y un Ferrari que ellos puedan hacerlo? O sea, a lo mejor no pueden llevar al máximo potencial, pero lo tienen. Entonces, a veces no es tener la herramienta, es saber llevarla al máximo potencial. Las universidades nos dan las herramientas, pero el tema es que a veces no se enfocan, esa es mi apreciación, a poder abrir la mente, a poder decirles, tú tienes que hacerte un high user de lo que sea que te toque en la vida. Ejemplo, el teléfono celular. Nuestra tecnología en los teléfonos celulares, en nuestras manos, está más tecnología de lo que puso al primer hombre en la luna. Hay más tecnología en todas esas cuartos de computadora están en nuestro teléfono, en nuestra mano. Pero nosotros lo utilizamos para ver la vida, chismear la vida de la gente en Instagram. Hay muchísima cantidad de cosas que nuestro teléfono hace que no queremos, ni nos interesa. Y hay gente que tiene un iPhone 14 y lo que lo usa es para llamar y recibir llamadas. Exacto. Entonces, básicamente es lo mismo con las universidades. Las universidades tienen mucho conocimiento, te dan muchas herramientas, hay muchas teorías, hay muchos conceptos. Pero si tú de tu parte, o sea, eso tiene que ser de parte de cada estudiante. Y es lo que yo como profesor trato de avivar, esa llama de ser curioso, de pensar fuera de la caja, de tener aspiraciones grandes, de tener también un poco de ambición, porque la ambición no es mala. O sea, la ambición es importante, porque yo lo primero que pregunto en mis clases es, ¿tú dónde quieres llegar con tu empresa? No, yo quiero estar tranquilo y tal. Entonces no tengas una empresa. Porque si quieres estar tranquilo, no, yo no necesito mucho, me dicen. Yo no necesito mucho, yo quiero estar tranquilo. Entonces no es una empresa tu vida. Búscate un trabajo y le digo a todos mis alumnos, búscate un trabajo con un jefe tonto. Eso es lo que tú necesitas, ¿verdad? Ahí es donde vas a estar tranquilo. Busca que el jefe sea muy tonto y búscate un trabajo tranquilo. Pero el negocio no es así. El negocio es para guerreros. El negocio es para gente que sepa que lo que está haciendo y lo que quiere hacer, y eso tiene que ser una llama que crezca dentro de ti. Y por supuesto, nosotros como facilitadores de esa llama en el sistema educativo, lo que podemos hacer es mostrarle a las personas, yo lo hago, las historias de éxito, o sea, los grandes, ahora todo el mundo los refiere, pero ellos tuvieron una historia muy dura en donde tuvieron que hacer cosas distintas, no quedarse by the book, pensar fuera de la caja y tener ambición y querer siempre más. Cuando preparo a mis empresas, en mis capacitaciones, lo que les digo es, tú necesitas un gerente. No, necesitas dos gerentes. Necesitas el gerente del presente y necesitas el gerente del futuro. Porque la empresa al mismo tiempo está corriendo en dos lugares. Está corriendo en lo que está pasando hoy, pero también está corriendo en lo que está pasando no solo mañana, sino el año que viene. Eso es lo hermoso de los Estados Unidos, en donde no solo es que se cumplen las normas a diferencia de los demás países, sino que aquí todo es con proyecciones, todo es con anticipaciones. Ellos se anticipan a todo. Por ser país con 4 estaciones, a diferencia de nosotros en Latinoamérica, siempre lo hablo, es los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas de aquí tenían que hacer un sistema para sobrevivir, ¿no? Al frío. Nosotros no, nosotros estaban en Guayuco, ¿sabes? Fumando lo que conseguían en una hamaca, los cocos y los mangos le caían del techo y estaban relajados. Aquí estaban planificados. Entonces, parte de ahí. Muy larga la respuesta. Pero muy buena. Perdón. Muy larga no, pero muy buena sí. Disculpe. No, pero es que, mira, se trata de la practicidad. Y practicidad no significa de que vamos a hacerlo más corto. Practicidad es vamos a trabajar en el día a día. Vamos a ser competentes en esto. ¿Por qué? Porque tú bien lo decías. Si estás trabajando en la empresa de hoy, pero también tienes que tener ese gerente pensando en el mañana, viendo qué va a hacer la empresa dentro de un año, dentro de 6 meses o dentro de 2 meses. Porque ya no es ni siquiera un tema de estaciones que obviamente cambia la distribución del producto, cambia el consumo del producto, sino que hay problemas que se te presentan que tú dices, bueno, ya esto más o menos lo pude ver, hace un año hubo un problema, pero hay problemas como la pandemia que acabamos de pasar. Exactamente. Que acabamos de pasar y estamos pasando lentamente, entrando a una
entre comillas, normalidad. Digo entre comillas porque ya no es como antes. La gente no está pensando igual que antes. La gente es un poco más recatada. La gente también gastó mucho dinero en la pandemia y dice, déjame ver ahora cómo recupero, cómo hago. El miedo también empresarial debe ser mayor. ¿Por qué? Porque, oye, ahí muchas empresas cerraron en cuestión de 2 años. ¿Será que esto va a volver a pasar? No va a volver a pasar. Pero en realidad tienes que pensar como gerente, ¿qué va a pasar si esto se vuelve a presentar? O algo parecido. ¿Qué va a pasar si hay algo similar o si hay una situación con la que la empresa se tenga que, digamos, tenga que afrontar? Entonces, tiene que ser práctico. Así es. No es ser práctico, como dije, de vamos a simplificar. No, vamos a buscar la práctica, vamos a dejar la teoría para aprender de esos conocimientos, pero también hay que buscar la parte del día a día. Tienes toda la razón. Entonces, eso que tú también decías me causa risa porque cuando la gente dice, sí, yo quiero estar tranquilo, yo quiero tener una empresa para estar tranquilo. Bueno, tranquilo para si de repente te va bien y entonces creas, digamos, una base, tranquilo en el sentido de que tienes algo ahí que te está respaldando. Pero tranquilo en el día a día no. También, como digo, si todo fuera perfecto, para empezar, sería aburridísimo. Aburridísimo. Y segundo, ¿para qué nos va a necesitar una empresa si todo es perfecto? Si todo es rutinario. Yo les digo o sea, a mis alumnos les digo, si ustedes tienen un trabajo y se sienten cómodos en su trabajo, está bien, está perfecto. Y no, ustedes tienen que sentirse que estamos listos. No es un salto de fe cuántico ni al vacío. No, es un momento donde tú sientes que varias cosas se van uniendo para tomar la decisión de poder tener un negocio. Pero si tú en este momento tienes un trabajo y te sientes seguro en él, pues está bien. Pero recuerda que ni siquiera ese trabajo es seguro. Esa seguridad que tienes es una falsa sensación de seguridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa empresa está luchando todos los días por generar tu sueldo. Y muchas veces no lo puede hacer. Y esa empresa está luchando con cambios no solo en la economía, sino pues todavía en consecuencia de la pandemia. Está luchando con cambios en los sistemas de mercados. Está luchando con una cantidad de cosas mientras tú solamente vas a hacer una sola cosa. Entonces, si estás ahí cómodo, está bien. Pero recuerda, la diferencia entre tu comodidad de ahora y la comodidad que después de mucho trabajo, preparación y cambio de mentalidad te puede generar una empresa, la diferencia está en que una depende de ti y la otra no. Un día puedes llegar a tu trabajo y que no lo tengas más. Y ese día tu vida se va a caer a pedazos y no vas a saber qué hacer. En la empresa te puede pasar también. Pero cuando fracases, vas a tener una excelente experiencia para volver a comenzar a levantarte y volver a hacerlo mejor. Básicamente es de ahí. La preparación mental también es totalmente diferente. Yo he intentado, primero, como todo, ensayo y error. He intentado, como te digo, tuve esa parte empírica en mi vida, en los negocios, he estado en negocios toda mi vida, y luego tuve la parte teórica, a diferencia de la mayoría que estudia de repente negocios y luego va a conseguirse en la calle con esto. Me conseguí yo mismo con muchos conflictos, ¿no? Porque eso no sirve, y es verdad, hay muchas cosas de la teoría que no sirven. Pero también me di cuenta que no hay posibilidad sin esa teoría de crecer. O sea, siempre vas a estar en el mismo lugar, te funcionó, pero siempre vas a estar... Y es como un castillo, yo lo hablo. En la antigüedad, nosotros creemos que los castillos los hacían por o sea, no sé, por poder. Pero no era solo por poder, era que en la época medieval no habían bancos. Y si tú tenías joyas, sea lo que sea fue la fortuna de cada reino, pues tenía que estar cubierta con muros, murallas, etcétera, para proteger el dinero en realidad. Cuando se conquistaban entre ellos, no solo se conquistaban porque yo me quiero quedar con ese castillo, no. Sí, yo voy por la riqueza material que está guardada en el castillo y que está respaldada por murallas, por soldados, por etcétera. Entonces, básicamente, mientras más fuerte sea tu castillo o más fuerte se vea, y por eso los construyeron de esa forma, pues la gente más miedo le va a dar a siquiera pensar en ir a atacarte. Eso mismo son las empresas.
Mientras tu empresa se vea más fuerte, más rígida y tenga las mejores murallas de protección, tu empresa entonces ahí es que empieza a sentir una cierta sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque estás reflejando que tienes sistemas de protección, que por la evolución de los castillos son los bancos. Los bancos evolucionaron de esa forma. O sea, ¿qué son? Pues los bancos, nadie se atreve a meterse con un banco porque el banco todo el tiempo está mejorando los sistemas para protegerse. Nosotros en las empresas hacemos cosas, pero no nos damos cuenta que también tenemos que protegernos. Claro. Tenemos que protegernos como empresa. Entonces, ¿cuál es la única forma de que nosotros entendamos el juego de las empresas? Que cambiemos la manera de pensar. Yo intenté dar teoría, no funcionaba. La gente salía con excelentes herramientas, pero si la mente no cambiaba. Entonces, el ejercicio que yo les pregunto, yo les digo todo, nuestro enemigo es la mente doméstica. ¿Qué es una mente doméstica? Una mente doméstica es una mente domesticada, hecha para recibir órdenes, no para pensar en todas las consecuencias y asumir todas las consecuencias de nuestras decisiones. De esa forma, ese es nuestro sistema de creencias, así nos criaron, así estudiamos. Y por ejemplo, tengo muchas mujeres que se acercan a mi curso de negocio y a ellas les digo, ustedes son las que más tienen que trabajar en cambiar la mente doméstica. ¿Cómo se cambia? Con las emociones. Tú lo dijiste, hay mucho miedo, muchas empresas quebraron en la pandemia, cada vez hay más miedo, eso es emociones. Nosotros los hispanos, cuando hacemos un negocio, lo hacemos en un 60% para poner fotos en Instagram de que lo hicimos y en un 40% de verdad para hacerlo por la verdadera razón de crecer y tener seguridad y estabilidad en la empresa. Eso significa que a veces ponemos un sancocho emocional, yo lo llamo así, un sancocho emocional, ¿no? Ahí viene, o sea, en tu empresa está como las emociones de tu abuelita, de tu tío, de tu primo. Nosotros los hispanos somos así. Y le contamos a todos nuestros amigos y los queremos involucrar porque no sabemos si es una empresa, una fiesta. Al final es como un sancocho, todo el mundo mete emociones ahí, todo el mundo comenta, todo el mundo opina, sin ni siquiera tener ni idea de lo que están opinando. Todo el mundo opina y eso es un sancocho emocional. Ese sancocho emocional lo llamamos empresa. Y cuando eso sale mal, pues se afecta las emociones de muchísimas personas que tienen como consecuencia, o sea, que están ahí involucradas. Eso tiene como consecuencia a veces que el negocio está quebrado y el hispano sigue ahí perdiendo dinero y perdiendo el dinero que no tiene. ¿Por qué? Porque yo prefiero perder, o sea, no sé, yo prefiero quedarme aquí a ver si pasa algo, viene, no sé, alguien del cielo, antes de poder decir que el sancocho emocional me quedó mal. Porque aquel me dio las papas, el otro me dio la yuca, la mamá me dio ¿sabes? El pollo. Entonces yo le debo a tanta gente emocionalmente hablando. Sí. Y los americanos, por otro lado, pues bueno, sí, muchas veces pareciese que estuvieran muertos por dentro. Pero los negocios son matemáticas, son números. Y no tengo que estar hablando de emociones y no necesito aprobación de nadie y no necesito contárselo a nadie y nadie tiene que opinar de mis negocios. Y cuando yo me reúno socialmente no hablo de negocios y lo separo totalmente. Y eso también, pues a ese peso emocional a veces en las decisiones de los negocios que hemos estado hablando, que son las más complicadas, sobre todo en este momento. Cuando están cargadas de emociones no son buenas. Entonces eso es lo primero que hay que controlar, inteligencia emocional. No puedes tener un negocio si no tienes inteligencia emocional. Si tus emociones son los que deciden por ti, pues, ¿qué pasa? El negocio, yo les digo a todos mis alumnos, tienes que dejar de ser tú para convertirte en la solución de tu cliente. ¿Cómo puedes dejar de ser tú para convertirte en la solución de tu cliente si tus emociones te dominan, te tienen dominado? Entonces no vas a entender qué estás haciendo. Y tu cliente al mismo tiempo no va a entender qué es lo que tú le estás vendiendo y por ende, pues el negocio es un desastre. Sí, entonces, muchas veces queremos venderme a mí mismo. Es un templo al ego. Yo le dije, esto es un negocio, esto no es un templo al ego. Si tú quieres hacer un templo al ego y quieres hacerte una estatua, pues hazla, pero no me vengas a contratar para que yo te ayude a hacer un templo a tu ego. Yo no hago templos a tu ego, yo te ayudo a tener un negocio. Y el negocio no es que a mí me gustan estos colores, a mí me gusta este logo, a mí no me importa lo que a ti te guste, a mí me importa lo que le guste a tu posible cliente. ¿Quién es tu posible cliente? La mayoría de los hispanos me dicen, no sé, todo el mundo. Quiero venderle a todo el mundo. Yo sí, todo el mundo quiere venderle a todo el mundo, pero entonces no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Hay un proceso, no es que estás haciendo, como te digo, no es que vas a hacer un show and tell o vas a hacer un show en tu colegio donde vas a invitar a todo el mundo porque ella es la emprendedora, él es el emprendedor, no. Y así lo ven. Y ahí se está generando como una cadena,
Sí, una cultura que a mí me preocupa mucho y que yo llamo el emprendejo. Es gente que se queda en ese sitio de emprendedor, en donde, como le hablamos, el emprendedor es un proceso corto, en donde yo tengo que montar mi empresa y luego convertirme en empresario. Pero si yo no decido, yo siempre me quedo intentando, es como aquel carro que no prende, no arranca. Pero yo tengo el carro, me compré el carro, no funciona, no me lleva a ningún lado. Pero ahí está, lo puedo montar en Instagram. Soy un emprendedor. Entonces ahí hay una cultura de emprendejos y hay una cantidad de gurús de emprendejos que salen y dicen en redes, haz tú tus propias redes sociales, haz tú tu primer mercado, sal tú y vende, baila en TikTok para que venda esto. Eso no es así, las empresas no funcionan de esa forma. Que ayudan a que el miedo crezca en la gente que tiene ya ese miedo. Y los resultados sean peores. Sí, porque esa gente, como dices tú, esos grandes gurús, haz esto y haz aquello y porque yo te digo que lo hagas, estos son los 10 pasos para el éxito. A ver, en realidad es así. Si yo hago esos 10 pasos, me va a ir bien con una empresa, igual sea vendiendo cauchos para tractores o vendiendo caramelos para niños en preescolar. No. Entonces, no es la misma fórmula muchas veces en el negocio como tal. Como dices tú, la parte personal es fundamental. Porque si no, entonces se crean esos emprendejos, como dices tú. Uh-huh. Manuel, para finalizar, ¿dónde podemos conseguir mayor información? ¿Dónde podemos conseguir información sobre tus cursos, sobre tu asesoría, tus redes sociales, tu página web? Manuel Pérez Business Coach en Instagram, en Facebook.com, en la web. Pues ahí me pueden contactar. Hay un botón para ir al WhatsApp. Y pues bueno, yo tengo una forma distinta de trabajar de la mayoría de los coaches. Primero, no soy de estos que pues está todo el tiempo hablando en redes y dice, estoy en el baño, estoy comiendo, no, esa no es mi intención. Mi intención es trabajar con gente que de verdad esté seriamente decidido a dar el paso. Eso se llama un sistema de incubadoras. Entonces, básicamente tengo programas de incubación, depende del nivel de tu idea, porque en realidad lo que a veces uno tiene es una idea, no un negocio. Y esa idea pues hay que fortalecerla. Entonces, ahí van a conseguir bastante información en mi web. Estoy totalmente a la orden. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Me encantaría seguir hablando mucho más. Es más, creo que no te dejé hablar. Qué pena. No, por favor. El programa se trata de ti. Gracias, gracias. Pero es que es una materia bastante... O sea, primero no hay 3 pasos y tampoco es algo corto. Es algo que de verdad hay que dedicarle tiempo y es algo que de verdad hay que dedicarle atención. Porque hay una forma de cambiar las mentes, nuestras mentes, para poder hacer las mentes de empresarios. Y la mente es como un huerto. Nuestro cerebro es como un huerto. En él, pues, pueden florecer las semillas que uno siembre. Nuestro huerto en este momento está sucio, está lleno de maleza, está lleno ¿sabes? De verdadera maleza. Instagram, chisme, farándulas, cosas que son maleza. Y el cerebro lo que en realidad necesita es atención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar, la idea es esa semilla que de pronto se siembra en nuestro cerebro, pero luego queda ahí, a veces pues por falta de cuidado, muere. Nosotros tenemos que ver que si nuestro cerebro es un huerto, tenemos que limpiarlo y fertilizarlo con el conocimiento que dan las universidades, que dan todas estas herramientas que nos ayudan, incluso los contactos, las relaciones, escuchar a otros, escuchar tu podcast, es fertilizar el huerto, para que luego cuando vengan esas ideas puedan conseguir la forma de florecer. Y eso es lo que le invito a todos, a empezar a ver su mente como un huerto y sus ideas como una semilla. Y buscar, pues, la forma en la que florezcan. Gracias. Eso está muy bien. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de EduAction.